Rectora, tienes la palabra. Muchas gracias, Alberto. Pues gracias a todos por estar aquí y especialmente quiero dar las gracias a la senadora Paloma Martín y a nuestra otra ponente, que es María Crespo, profesora de la Universidad de Alcalá, que nos honran hoy con una presencia que seguro que va a ser de enorme interés para todos, porque van a abordar un tema que sin duda es de las cuestiones que más, desde luego, portadas de medios está ocupando en estos días, no solo por sus incidencias en el ámbito de todo lo que es la política económica y de desarrollo del país, sino también por el impacto que tiene en las familias, en los jóvenes y en muchísimas situaciones de desigualdad y de dificultades de acceso. Por lo tanto, pues posiblemente este sea uno de los temas más importantes desde el punto de vista de su impacto, pero aunque no lo sea desde el punto de vista de su trascendencia, ¿no? Agradecer a todos los representantes de corporaciones municipales que estáis aquí por venir, por seguir apoyando este seminario, que para nosotros pues representa una iniciativa de enorme interés en la medida en que también encaja pues con el propósito de la institución, que es la de ser también un foro abierto en el que se puedan trabajar temas de calado social y en el que se puedan abordar además con rigor, con seriedad y con espíritu de colaboración entre personas que proceden del ámbito académico y del ámbito de las gestiones de las políticas públicas. Así que sin nada más, muchísimas gracias. Espero que las siguientes sesiones se sigan desarrollando de la misma manera, con la misma calidad. Y esta es vuestra casa, que no quería dejar de decirlo. Sentir nuestra universidad también como propia. Nos ofrecemos para todo lo que pueda ser de interés para cada uno de vosotros. Y nada más, encantada de recibiros aquí. Muchas gracias, Carmen. Dar las gracias a la universidad por acogernos siempre y cedernos las instalaciones que nos dejan. Y sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema tan importante que es liderazgo en política de vivienda. Hablar de vivienda hoy en día es el tema estrella. Parece que es el tema estrella para los que no tienen casa, pero también para los que tienen casa, porque los que tienen casa y lo quieren alquilar, pues parece que tampoco tienen la libertad de poderlo alquilar. Yo creo que es un tema apasionante, es uno de los problemas fundamentales de la sociedad española y bueno, pues tenemos la suerte de contar, como siempre sabéis que tenemos la parte académica y la parte política, y la parte académica está María Crespo y en la parte política pues nadie mejor que Paloma para explicarnos. Y le voy a dar la palabra a María Crespo. María Crespo ya ha estado alguna vez en estos foros, ya estuvo hablando, y ella es profesora titular de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá y viene bueno, es autora de muchos libros y tiene un pasado que, bueno, pues con temas editoriales, ¿no? De hecho, estuvo trabajando, fue la directora general de la librería Astroa y es gran conocedora de este tema. Yo la conozco hace muchos años ya, de hecho ya lo dije la otra vez, que yo en mi teléfono la tengo como María Troa, porque que es cuando yo la conocí, y ya te he escuchado alguna vez y es una profesora con una calidad y con una sapiencia que merece la pena escucharla. María, tienes la palabra. No, María. Bueno, muchas gracias, Alberto, muchas gracias a Carmen y muchas gracias a la Universidad de Villanueva por organizar estas sesiones, que es verdad que no en todos los foros se debaten estos temas. El tema de vivienda en el ámbito político, en el ámbito periodístico y en otros ámbitos se trata, pero no desde una perspectiva de familia. O sea, la vivienda se puede tratar como un método de inversión, ¿no? A través de una SOCIMI. ¿Quién no le han planteado alguna vez el poder invertir en un fondo de vivienda que rentabiliza y que a través de CBR se invierte en tal o en cual edificio? Pero la realidad es que la vivienda es quizás, digo quizás porque no es el primer paso para la constitución de la familia, pero es muy necesario. Si uno pretende constituir una familia, lo primero que necesita es un techo, a través de cualquier fórmula, a través de propiedad, alquiler, multipropiedad, la fórmula que sea, pero es necesario vivir en un techo. Antes hablaba con Alberto Familia, que es como te tengo en el móvil, que
En el momento actual tenemos dificultades todos en las sociedades occidentales, por lo menos a tenor de los datos demográficos que hay ciertas dificultades para constituir una familia, pero no sé si en España, en Alemania o en todas las sociedades occidentales hay más dificultades que en Israel. Las tasas de crecimiento demográfico en Israel son las más altas de la OCDE. A mí, desde luego, si me preguntan un país para ir a constituir una familia, no se me ocurriría, y mucho menos. No, antes del 7 de octubre también habría dicho lo mismo, que Israel no es el sitio más adecuado. Con lo cual hay algo en el modus operandi de las personas por los que se pueden salvar los problemas económicos, y el problema de vivienda es uno de ellos, para la constitución de una familia. Dicho esto, en España es verdad que hay problemas que se podrían solucionar. He pasado la presentación, no he querido que se pasara para no tener que ir a toda velocidad y que os volvieran locos, pero después se pasarán. En el ámbito de la familia hay problemas claros que en el ámbito de la vivienda hay problemas claros que dificultan la puesta en marcha de una familia, ¿no? Tiene importancia social la familia, es posible llevar a cabo políticas de vivienda en el ámbito estatal, autonómico, por supuesto municipal, pero a veces parece que no hay cierta voluntad en solucionar. En el ámbito fiscal, que es lo que me compete, existen una serie de normas que existían que evidentemente no son decisivas para la puesta en marcha de una política de vivienda que apueste por la familia, pero sí que van en contra de mejorar la capacidad adquisitiva de las personas. Una de ellas es que hasta el año 2013 existía la deducción por adquisición de vivienda habitual. Esa deducción se eliminó. El argumento público por el que se eliminó la deducción por adquisición de vivienda habitual es que los tipos de interés habían bajado y entonces ya no era una merma, ya no suponía una merma en la capacidad adquisitiva de las personas, de las familias, el tener que constituir una hipoteca para la compra de una vivienda. Entonces los intereses eran tan bajos que eran insignificantes y el argumento era este. Digo que el argumento porque la realidad no es esa. La realidad es que si se eliminaban las deducciones por adquisición de vivienda habitual, la constitución de los presupuestos era mucho más estable. Entonces, esa es una de las primeras medidas que no pretendo ser apocalíptica, pero sí que pretendo poner encima de la mesa los problemas que hay y, por supuesto, aparejando las soluciones que deberían llevarse a cabo. La recuperación de la deducción por adquisición de vivienda habitual en el ámbito estatal y, por supuesto, en el 50% de las cuotas autonómicas en las comunidades autónomas debería ser una medida inmediata. ¿Por qué? Porque sin hacer un análisis científico muy riguroso, si miramos en nuestro entorno, la inmensa mayoría de las personas de nuestro entorno, incluso probablemente nosotros, hemos adquirido nuestra vivienda habitual a través de una hipoteca. Por lo tanto, la deducción de las cuotas o de los intereses de esa adquisición de vivienda es básico. Y creo que en el panorama económico actual esto no va a cambiar. Primero, por el precio de la vivienda. Segundo, por la capacidad adquisitiva de las personas. Las rentas medias cada vez son más bajas y sobre todo el ratio salario-hipoteca pues cada vez es más bajo. Por lo tanto, me parece que si la sociedad española va a seguir endeudada adquiriendo una vivienda habitual, la recuperación de la vivienda, de la deducción por adquisición de vivienda, es básica. Un segundo punto es que el tratamiento de la familia en el IRPF en ocasiones es muy similar al tratamiento que se da a los defraudadores. Esto que suena, si estuviéramos en un medio de comunicación, vamos, ese sería el titular, y lo puedo decir aquí porque espero que no salga de estas cuatro paredes el titular, pero voy a explicar el porqué. Cualquier relación, en el caso de arrendamiento, entre parientes, se le da fiscalmente el mismo trato que el trato que se da a una operación que se realiza con un paraíso fiscal. Es decir, si yo arriendo a uno de mis hijos una vivienda, como mínimo tengo que tributar como ingreso, aunque no lo perciba, y él se podría deducir como gasto, aunque no lo realice, el precio de mercado. Si yo quiero arrendar a un hijo mío que se quiere independizar una vivienda y quiero hacerle un favor, lógicamente, si no se iría al mercado, tengo que valorar ese arrendamiento como ingreso en mi IRPF a valor de mercado. Por lo tanto, lo que están, de una forma muy sutil, la ley de renta lo que está diciendo es que, oiga, usted es imposible que le haga ningún favor a su hijo y que le alquile una vivienda que a lo mejor tiene en desuso a precio inferior a mercado. Por lo tanto, como es un supuesto defraudador,
va a valorarlo de acuerdo a valor de mercado. No digáis que esto no es una forma de demonizar las relaciones familiares, porque si yo se lo alquilo a Alberto, que no tenemos ninguna relación, valoramos el alquiler de acuerdo a lo que tengamos constituido. Si Alberto es iba a decir mi hijo, no. No, sí, porque es pariente hasta de tercer grado, o sea que si mi hermano, la valoración es a valor de mercado. Esto que lo decimos de risa no tiene ninguna risa, no tiene ninguna gracia, porque la valoración de las operaciones entre parientes, desde luego, operan bajo lo que se llama una presunción de onerosidad. No voy a entrar en cuestiones muy técnicas. Es verdad que se quiebra la presunción de onerosidad, que puede oír a un fedatario público y justificar que efectivamente el arrendamiento es distinto, pero el tratamiento legal, igual que después haré una referencia a las presunciones de pago en efectivo, que también se da un trato muy sui generis, estas presunciones hay que tenerlas muy en cuenta, porque el contribuyente habitual no las conoce y puede operar de buena fe y después se puede encontrar un susto precisamente por esto. Entonces, que el rendimiento neto sea una valoración de acuerdo a valor de mercado es una forma de considerar los arrendamientos entre familias, entre parientes, como pues una forma de supuesta defraudación, ¿no? Otra cuestión es que en el año 98 se modificó la ley de IRPF, se sustituyeron las deducciones de cuota. Es verdad que en las comunidades autónomas las deducciones de cuota son muy variadas, pero claro, operan sobre el 50% del pago, ¿no? de la cuota. En el año 98 esas deducciones se eliminaron y se sustituyó por lo que todos conocemos como el mínimo personal y familiar. Ese mínimo personal se valoró de acuerdo a lo que se llamaba la renta mediana, que era dejar el 50% de la población en una a la izquierda y el otro 50% a la derecha. Esos 3.000 euros que se constituyeron, que se valoraron en el año 98, bueno, no sé si en el año 98 una persona podía vivir con 3.000 euros, pero lo cierto es que hoy con 3.000 euros una persona no puede vivir, por supuesto, durante todo el ejercicio, ¿no? Por lo tanto, la no actualización, la no indiciación en función de la inflación durante todos estos años de ese mínimo personal y familiar, lo que ha hecho es dejar inservible las cuantías de mínimo personal y familiar. Y esto es una lucha permanente que ha habido a lo largo de todos estos años, el tratar de indiciar de la misma forma que esto es muy actual, porque en la Comunidad de Madrid se han indiciado las tarifas de IRPF. De hecho, lleva a que si no se indician las tarifas en el IRPF hay un sobrepago de impuestos que es completamente injusto, ¿no? Pues en el ámbito del mínimo personal y familiar debería pasar lo mismo. Los 3.000 euros del año 98 no tienen nada que ver con los 3.000 euros del año 2024, con la inflación acumulada que ha habido durante estos años. Y exactamente igual con los mínimos familiares. Por hijo, por ascendiente, por descendiente, bueno, pues por todas estas deducciones. En concreto, en el ámbito de la vivienda, por eso no quería poner la transparencia, pero he recogido todas las deducciones que hay en distintas comunidades autónomas. Solo me voy a centrar en las de Madrid, las que se aprobaron antes del verano en la Comunidad de Madrid, porque porque es en la comunidad en la que estamos, ¿no? En positivo o en negativo, verdaderamente no sé si en positivo o en negativo, pero las competencias normativas que tienen las comunidades autónomas lleva a que tengamos 17 regímenes autonómicos, de regímenes fiscales distintos, con lo cual, si vives en una comunidad muy proclive a la constitución de una familia o en favor de la vivienda, fenomenal, pero si tienes la desgracia de vivir en una comunidad autónoma donde la vivienda o la familia no importa, bueno, pues las deducciones no te las puedes aplicar. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, estas deducciones en el ámbito de la Comunidad de Madrid y en el resto de las comunidades autónomas, estas deducciones marcan la política económica que cada gobierno quiere llevar, lógicamente. En las zonas despobladas, en La Rioja, en Asturias, hay deducciones por alquiler de zonas rurales, lógicamente, porque lo que pretende la comunidad autónoma es incentivar el que la gente vaya a vivir a esas zonas. Y en el ámbito de la Comunidad de Madrid, hay deducciones por la adquisición de vivienda habitual alquiler, he dicho adquisición y es alquiler de vivienda habitual a menores de 35 años, porque, pues lógico, lo que se pretende es fomentar el que los jóvenes independicen en edades razonables. Es verdad que esas edades o esas deducciones se amplían a los 40 años por aquello de que, es difícil el independizarse con las rentas que se perciben.
En el ámbito del impuesto de sucesiones pasa algo parecido a lo que decía en el arrendamiento entre parientes. En el ámbito del impuesto sobre sucesiones, la relación que haya entre el causante y el beneficiario lleva a que lo que se paga en concepto de impuesto sobre sucesiones varíe sustancialmente. No me quiero meter en el ámbito del impuesto de sucesiones porque ya bastante polémica ha habido durante los meses anteriores con la intención de volver a restablecer el impuesto sobre sucesiones estableciendo un sobreimpuesto estatal en las comunidades autónomas, precisamente para evitar que las comunidades autónomas que habían eliminado el impuesto sobre sucesiones para los parientes hasta de tercer grado, bueno, pues tuvieran que recuperarlo. Es cierto que esto bueno, pues es algo en contra de las transmisiones entre familias, entre parientes, porque la eliminación o la bonificación del 99 o del 95% de las transmisiones entre parientes, bueno, pues era una forma de facilitar y mejorar la capacidad adquisitiva entre las familias. Pero es que además ya no solo es el recuperar, o estamos en una situación negativa porque se haya recuperado el impuesto, se haya sobrepuesto el impuesto estatal. Realmente es un impuesto estatal, o sea, el impuesto de sucesiones es un impuesto estatal, no es que se esté yendo en contra de la norma. Lo que pasa es que las comunidades autónomas tenían potestad para modificar a su libre albedrío y, de hecho, esto es lo que marca la política económica de las comunidades autónomas, el eliminarlo o no. Las comunidades que lo habían bonificado, bueno, pues ahora se ven con este impuesto y, como digo, además de la sobreimposición, es que dependiendo de cuál sea la cuantía que tenga que constituya la herencia y dependiendo del grado de parentesco que se tenga con el causante, la cuota del impuesto sobre sucesiones puede llegar a multiplicarse hasta por 2, con lo cual, bueno, pues imagínense la sobreimposición que supone el establecer este impuesto. Como soluciones a toda esta situación en contra de las políticas económicas relacionadas con la familia, bueno, pues por supuesto la primera es la recuperación de la deducción por adquisición de vivienda habitual y el establecer no solo la posibilidad de deducción por adquisición de vivienda habitual, sino de la deducción por alquiler, ya no solo a los menores de 35, sino a, bueno, pues a todo tipo de personas que necesiten vivir de alquiler, lógicamente en primera vivienda habitual, que es la primera vivienda que adquieren las personas bueno, pues en el momento que necesiten. Quiero decir que con independencia de cuál sea la edad. La segunda, relacionada con estas deducciones, la segunda medida de política económica, de política fiscal que se debería llevar a cabo, es establecer el concepto de renta per cápita. A nadie se le escapa que no es lo mismo tener ningún hijo a tener 10. Por lo tanto, todos los límites que se establecen, no quiero hacer una enumeración de todos los límites fiscales que se establecen y las exigencias a las deducciones, pero todas se hacen referencia en torno a la renta familiar. Normalmente la renta familiar es la renta que perciben los dos cónyuges, bueno, a lo mejor algún hijo, pero lo normal es que sean los dos cónyuges o uno de ellos, ¿no? Insisto, no es lo mismo tener un hijo o ninguno a tener 4 o 5. No sé si el número estándar medio de familias pasa de 5, ¿no? En cuanto a la media, digo. Pero sí que es cierto que la renta per cápita, es decir, la renta dividida por el número de miembros de la unidad familiar, es algo objetivo para saber si esa persona tiene o no derecho a aplicarse una deducción, una bonificación, un beneficio fiscal, el que corresponda. Y eso es parte de la justicia tributaria, es decir, no estoy hablando de ningún invento. La justicia tributaria es trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales. La equidad tributaria es eso. Entonces, a mí no me pueden tratar igual que a Patricia Botín. Eso es evidente, ¿no? Porque la capacidad adquisitiva neta no tiene nada que ver, pero es que tampoco me pueden tratar igual cuando una persona vive sola o tiene una serie de personas a su cargo. Hablo de hijos porque es lo más evidente para la constitución de una familia y para el trato de una vivienda, pero exactamente igual con el resto de los miembros de la unidad familiar. Me refiero a los ascendientes, porque esto muchas veces lo decimos, por lo menos la gente de mi generación de broma. Acabamos de dejar los pañales de los hijos y casi estamos con los pañales de los padres. Entonces, claro, estamos en un momento en el que tienes el hijo dependiente, pero es que el padre ya es un ancianito, ¿no? Entonces, eso, o sea, la renta per cápita familiar es importante en función de quiénes sean las personas que dependen de mí, ¿no?
Entonces, este concepto de renta per cápita familiar, y esto se puede establecer en el ámbito estatal y en el autonómico, estas batallas fiscales a veces se plantean como algo de grandes números y es una batalla imposible de conseguir. Bueno, pues ya existe la posibilidad de que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa y en el ámbito municipal, que imagino que es el vuestro, también se pueden introducir estos conceptos de renta familiar para cualquier ordenanza que establezca modificaciones o bonificaciones en cualquier ámbito. Y la tercera cuestión con la que quería terminar es que parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, es que en este ámbito de falta de libertad y de confusión entre la equidad, la igualdad, la solidaridad y todos estos conceptos que a veces son conceptos vacíos, hay hay varias normas, pero hay una cuestión que en las leyes fiscales nos tratan como presuntos defraudadores. Y me refiero a que, por ejemplo, en el caso de la vivienda, la rehabilitación, los gastos de rehabilitación de una vivienda, digo una vivienda habitual porque es el tema que nos ocupa, pero también en un despacho, son deducibles, lógicamente, en la medida en que cumplan los requisitos de deducibilidad, de factura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son deducibles en la medida en que ese pago se haga por cualquier medio que no sea dinero, dice la ley, disposición adicional 36 de la ley de renta, por si lo queréis ver. Dinero de curso legal. O sea, la propia ley dice que esas obras tú las puedes deducir, con el porcentaje que corresponda, en la medida en que el pago se haga por cualquier medio, incluido el Bizum. Digo incluido el Bizum porque si el argumento es que vamos en contra de la economía sumergida, ¿no? Porque si yo pago las obras del albañil en cash es porque se supone que lo estoy haciendo en negro o él lo está recibiendo en negro. Algo que no tiene ningún sentido, porque para podérmelo deducir tiene que girarme una factura con el IVA correspondiente, es completamente demencial. Pero dice la ley de renta que si se realiza con un medio con dinero de curso legal, no es deducible esa obra. Pasa lo mismo en el caso del alquiler, en el que la ley de vivienda, disposición final primera, dice que el pago del alquiler se tiene que realizar, ya no solo para que sea deducible, sino que el pago del alquiler se tiene que realizar por cualquier tipo de medios electrónicos, salvo que el usuario no tenga cuenta corriente. No sé si en vuestro entorno hay personas que no tengan cuenta corriente, pero quiero decir, a lo mejor un ermitaño que viva en las cuevas de Tito Bustillo en Asturias a lo mejor no tiene cuenta corriente, pero lo normal es tenerla. Por lo tanto, esto es otra forma ya no solo de tratarnos como presuntos defraudadores, y esto es a lo que voy, sino que es una forma de controlar todos y cada uno de nuestros pagos. No voy a entrar, venía con muchas ganas de hablar de esto, luego si queréis en el debate hablamos de esto, de la puesta en marcha del euro digital. Es otra de las formas de establecer un control. Aquí meto la cuña publicitaria porque trabajo en una plataforma que instamos a la utilización del dinero en efectivo, y entonces por eso vengo especialmente sensible. Pero estas cuestiones que parecen que, igual que el arrendamiento entre parientes, el permitir o no una deducibilidad u otra, es una forma de controlar la vida de las personas. Entonces, termino como empezábamos al principio. El controlar la vida de las personas, la familia, antes lo hablábamos en la entrada, si socialmente es algo valorable. Hombre, yo soy de Real Madrid, ¿por qué? Porque gana. En el momento en el que Real Madrid pase a segunda división, pues probablemente los socios del Real Madrid caerán, ¿no? Entonces, si socialmente algo es atractivo, la gente se sube a ese carro. Si socialmente algo es denostado y encima supone un coste económico, social, personal, de postergar el desempeño profesional, pues lógicamente las nuevas generaciones no ven la familia como algo atractivo. Entonces, todos estos pequeños ejemplos, todos estos pequeños que parece que no tienen importancia, pero los pequeños detalles es lo que en la sociedad hace que la sociedad vaya en un sentido o en otro. Entonces, todas estas pequeñas, igual que en la vida cotidiana, ¿no? Los pequeños gestos es lo que te distingue de una forma u otra. Todos estos pequeños gestos no debemos dejarlos pasar, porque a medida que se van dejando pasar, las leyes, de la misma forma que la deducción por adquisición de vivienda habitual desapareció en el año 2013 y ya casi ni nos acordamos, si vamos tratando de conseguir pequeños pasos, pues evidentemente la política familiar, la política de vivienda y el apoyo a la familia acabará siendo una realidad. No se trata de ir contra un Goliat, sino ir ganando pequeños pasos. Bueno, me imagino que luego en el debate he cumplido, ¿eh? Hoy no me has dicho nada, y eso que no veía la hora. Luego en el debate seguiremos más. Muchas gracias.
Bueno, pues súper interesante. Yo creo que, si os parece bien, lo que vamos a hacer es continuar con Paloma y luego ya establecemos un debate y así preguntamos a cada una de ellas lo que se nos ocurra. Pero interesantísimo y sorprendente, ¿no?, que estén pasando estas cosas en tema de vivienda, cuando es algo tan importante y que no se pueda alquilar una casa a un hijo si no es a valor de mercado. Son cosas que tienen mucha importancia y entiendo tu lucha, ¿no?, porque se sepa esto y para que llegue a todos sitios. Ahora tenemos un peso pesado. Un peso pesado es Paloma Martín. Paloma Martín es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es doctora por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha trabajado en el sector privado, fue directora de Deloitte y ha ejercido cargos diversos dentro de la Comunidad de Madrid, como ha estado en Sanidad, en Asuntos Sociales, ha sido consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid y ha trabajado en el Ministerio de Administraciones Públicas. También ha sido portavoz de Justicia Interior en la Asamblea de Madrid y actualmente es vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, miembro suplente de la Diputación Permanente del Senado y vocal de Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado, entre otras comisiones. Yo a Paloma la conozco hace mucho tiempo y yo fui director general de Familia Menor después que ella. Ella también lo fue, en Gran Vía estábamos, yo la sustituí a ella. Ella era un organismo autónomo, era el Instituto Madrileño del Menor y de Familia y bueno, cuando ella se fue me tocó a mí hacer la reestructuración y hacerlo dirección general. Es decir, que me dejó una dirección general muy ordenadita, muy colocadita, muy bien pensada y bueno, la verdad es que es una persona que ha dado toda su vida por la política, lo ha hecho francamente bien y yo la admiro mucho por su buen hacer. Paloma, gracias por venir, gracias por dejar que escuchemos todo lo interesante que tienes que decir. Tienes la palabra. Muy bien. Muchísimas gracias, querido Alberto. Es un placer verte aquí. Saber que estás liderando esta red de municipios por la familia y que convocáis este tipo de encuentros de la mano de la Universidad Villanueva, precisamente para ayudar a los que ahora tienen capacidad de gestión, a todos los concejales que están en los ayuntamientos de nuestra comunidad para formarse. Un agradecimiento muy especial a la universidad, a la rectora, a la vicerrectora y, como no, a María Crespo, que nos ha ilustrado sobre la parte de fiscalidad referente a la vivienda de una manera certera. Me vais a permitir que comparta con vosotros en este marco de hablar de un problema, ¿no?, que está encima de la mesa, que a tantos nos preocupa, como es la vivienda. Me vais a permitir que comparta en primer lugar un diagnóstico con vosotros de cómo es la situación de la vivienda hoy en España. Lo primero que tenemos que decir es que la vivienda se ha convertido en la segunda preocupación de los ciudadanos, según el último barómetro del CIS. Preocupa ya al 21,2% de los ciudadanos. ¿Sabéis, antes de que llegara Sánchez a la Moncloa en 2018, en qué rango estaba de preocupación entre los españoles? Un 10º lugar. Solo para el 2,3% de los ciudadanos era una preocupación. Y cuando vemos los datos de cómo ha evolucionado el precio de la vivienda, pues ocurre lo mismo. Los alquileres están marcando un precio absolutamente histórico. Tenemos un precio superior a los 13 euros metro cuadrado. En julio del 2018, el precio por metro cuadrado eran 9,9 euros. Pero si nos vamos a años anteriores, 2011, 2012, el precio eran 7,8 euros metro cuadrado. Es decir, en los últimos 6 años el precio de los alquileres se ha incrementado un 35% y en particular en el último año, donde ha operado la vigencia de la Ley de Vivienda, los precios se han incrementado un 13%. ¿Quiénes son los más perjudicados? Pues efectivamente los jóvenes que quieren emanciparse, formar una familia y ven que sus sueños se disipan. La emancipación
en España es de 30 años de edad. La media europea está en algo más de 26 años. Pero eso sí, mientras los países de la Unión Europea han ido disminuyendo la edad de emancipación, en España la hemos ido incrementando en los últimos años. Tienen que dedicar los jóvenes ahora el 94% de su sueldo a pagar un alquiler. 94%. Es un esfuerzo inasumible. Y la tasa de desempleo juvenil es del 28%. Es el doble que en la media de la Unión Europea. Esa es la situación con la que se encuentran los jóvenes cuando quieren independizarse, alquilar una vivienda, no ya comprarla, que se ha convertido en un bien de lujo, sino alquilarla y formar una familia. Y esto tiene muchas causas detrás, ¿no? La primera de ellas, haciendo curso con ese diagnóstico que os he anunciado, es que se están dando situaciones en las que se están produciendo 25.000 inquiocupaciones al año. Se ha generalizado este término de inquiocupaciones, que significa que las personas alquilan una vivienda y al cabo de los primeros meses dejan de pagar la vivienda. 7 de cada 10 procedimientos de desahucio obedecen a una situación de inquiocupación. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué ha proliferado la inquiocupación? ¿Por qué la gente deja de pagar esa vivienda? Es cierto que los salarios son bajos y los alquileres son altos, pero hay otro motivo aún más preocupante. La Ley de Vivienda ha establecido que considera a una persona vulnerable aquella que gana al mes 1.800 euros o 21.600 euros al año. Estas cantidades se pueden incrementar en función de las personas a cargo, de si tienen discapacidad o dependencia, se pueden incrementar hasta los 3.000 euros al mes o los 36.000 euros al año. El sueldo medio de un joven está en 1.050 euros. Por lo tanto, esta ley ha metido en situación de vulnerabilidad a toda la población joven y a buena parte de la población adulta. ¿Qué consecuencias tiene el que una persona se declare vulnerable y, por lo tanto, pueda permanecer en esa vivienda durante mucho tiempo? Pues para el que se queda de inquiocupa, prácticamente no tiene consecuencias inmediatas, porque se han prolongado los procedimientos de desahucio de los 11 meses a los 21 meses. Por lo tanto, la gente dice, ¿para qué voy a dar una patada en la puerta y ocupar, como se conoce habitualmente, la ocupación ilegal de las viviendas, si entro con un contrato y las consecuencias van a ser las mismas? Puedo permanecer en esta vivienda durante muchísimos meses, prácticamente 2 años. Es decir, se está protegiendo más al ocupa y al inquiocupa que al propietario, teniendo en cuenta que los propietarios en más de un 90% de los casos son pequeños ahorradores, como cada uno de nosotros, que han destinado los ahorros de toda una vida a comprarse una vivienda para ponerla en alquiler y tener un complemento a su pensión. Pues esto es lo que está ocurriendo a día de hoy con el fenómeno de la inquiocupación. Y cuando analizamos los datos de la ocupación ilegal, los de la patada en la puerta, vemos que cada año en España se están produciendo entre 15.000 y 17.000 delitos y faltas relacionados con la ocupación. Esto, cuando lo cuentas en cualquier país de nuestro entorno, no da credibilidad. En una sociedad democrática avanzada es intolerable que cada año se estén produciendo entre 15.000 y 17.000 delitos y faltas. Todas las fuentes son públicas. Esta en concreto es del Ministerio del Interior. Por lo tanto, si los procesos de desahucio han crecido de 11 a 21 meses, si la gente deja de pagar el alquiler porque no tiene una consecuencia inmediata, ¿qué está sucediendo? Que los propietarios de los pisos no quieren inseguridad, no quieren problemas, no quieren terminar en un procedimiento judicial que se alarga al cabo de los años y, por lo tanto, están retirando las viviendas del mercado del alquiler. Se ha desplomado las viviendas
en disposición de ser alquiladas se ha desplomado un 15%, solo desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, que lleva 15 meses en vigor. Y siempre es muy importante, después de un diagnóstico, el preguntarse por qué está sucediendo todo esto. Pues bien, hay que recordar que el Gobierno decidió en el año 2022 intervenir el mercado del alquiler. Antes, el precio del alquiler se pactaba libremente entre dos personas. Decidían a qué precio alquilaban y cuál era la actualización de ese precio. Pues bien, en 2022 el Gobierno decidió que el precio se iba a incrementar, a actualizar un máximo del 2%. En 2023 pactó con Bildu que ese precio se actualizara al 3% y metió en la Ley de Vivienda que para el año 2024 el precio solo se puede actualizar hasta un máximo del 3%. Y algo que es muy populista, porque dices, bueno, estoy limitando, estoy controlando que los precios no se disparen, pues produce el efecto contrario. Salen las casas del mercado del alquiler, hay menos oferta y los precios se disparan. Y los datos están ahí. En 2022, los datos, el incremento de los alquileres fue del 7,2% frente al tope que había puesto el Gobierno del 2%. En 2023, que estableció un incremento del 3%, finalmente se incrementó un 10,1%, más de 3 veces lo previsto por el Gobierno. Y en lo que llevamos del 2024 se ha incrementado ya un 8,6%. Casi ya triplica lo previsto en la Ley de Vivienda. Por lo tanto, la Ley de Vivienda es papel mojado, es populismo puro y duro, y la realidad es la que sufrimos el conjunto de los españoles y de manera muy singular los ciudadanos. Pero hay que seguir analizando. Se intervino el precio del mercado en 2022, 2023, 2024, pero la estocada final lo ha producido la Ley de Vivienda. La Ley de Vivienda la sacó el Gobierno pactada con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña y con Podemos. Recibió el rechazo unánime de todos. Hay 9 recursos de inconstitucionalidad planteados. Se ha pronunciado ya el Tribunal Constitucional sobre uno de ellos. Ya ha declarado inconstitucionales 3 artículos de la Ley de Vivienda, pero es que ha recibido el rechazo unánime de todo el sector económico. No es un solo informe de experto económico que no diga que intervenir el mercado y controlar los precios sea beneficioso, sino todo lo contrario, y esos informes ya advertían al Gobierno que cuando tú controlas los precios, estos se disparan porque automáticamente disminuye la oferta, hay menos casas para alquilar y son más caras. Pero no solo lo han dicho FEDEA, el Instituto de Económicos Avanzados, el Banco de España, hasta el Fondo Monetario Internacional. Todos han advertido de que el control de los alquileres destruye la oferta e incrementa los precios. Y la consecuencia es la que os he comentado. Se huye del mercado del alquiler y los propietarios sacan del mercado del alquiler sus viviendas. Han disminuido un 15%, pero ha tenido todavía un efecto más demoledor. El dueño del piso que lo saca del alquiler tradicional lo deriva al alquiler de temporada, porque al alquiler de temporada no se le aplica la Ley de Vivienda y, por lo tanto, no tiene esas enormes limitaciones. De forma que el alquiler de temporada se ha incrementado un 56% para sortear la Ley de Vivienda. Ese es el resultado de las nefastas políticas. Otro de los resultados, como ya hemos visto, incremento de la inquiocupación, incremento de los precios. Se han dado todos los pasos para estrangular el mercado del alquiler, todos los posibles, y el Gobierno no ceja en su empeño. Ayer mismo escuchamos a la ministra cómo acusaba a las comunidades autónomas de incumplir la Ley de Vivienda y, por lo tanto, yo vengo a pedir una rectificación inmediata a la ministra de acusar a las comunidades autónomas de incumplir una ley,
cuando la ley establece como potestativo que las comunidades autónomas puedan establecer zonas de mercado tensionado y las comunidades autónomas, conocedoras de los efectos perversos de establecer zonas de mercado tensionado, no lo han hecho. Ni siquiera Castilla-La Mancha, Navarra o Asturias, las tres gobernadas por el Partido Socialista, han establecido zonas de mercado tensionado y lo han hecho aplicando la ley, porque el artículo 18 dice que ese establecimiento es potestativo para las comunidades autónomas. Eso sí, el Gobierno lo que hace es anunciar la construcción y la puesta a disposición del mercado de viviendas. Empezaron prometiendo hace 6 años 22.000, luego fueron 40, 50, 100.000 más, llegaron a 183.000 viviendas. A día de hoy me gustaría saber la relación de las calles y los números donde están construidas esas viviendas. Me encantaría conocerlo. Nadie sabe dónde están esas viviendas. Eso sí, con el cupo separatista, con los millones que quiere dar para contentar a los nacionalistas y mantenerse en el poder, se podrían construir 100.000 viviendas. Fijaros, el Banco de España señala que para 2025 son necesarias 600.000 viviendas. Si al año se construyen aproximadamente entre 95.000 y 100.000, si sumamos las prometidas por el Gobierno más las del cupo separatista, podríamos llegar a 2025 prácticamente con un número muy aproximado a las viviendas que dice el Banco de España entre 2022 y 2025. ¿Qué quiero trasladar con esto? Que las ideas tienen consecuencias, que las políticas acertadas y las buenas ideas pues facilitan y reactivan el mercado y fomentan, ¿no?, que los jóvenes puedan independizarse, que tengan trabajo, que formen una familia. Pero aquellas políticas que están más orientadas al populismo, al dogmatismo ideológico, lo que están haciendo es destruir la familia, destruir en lo que se basa nuestra sociedad y, sobre todo, están convirtiendo a la vivienda en un bien de lujo al alcance de muy pocos. Por lo tanto, nosotros, desde el Partido Popular, siempre pedimos menos dogmatismo, menos ideología, más análisis, más rigor y más búsqueda del interés general y no personal. El interés general lo que requiere es precisamente que pongamos aquellas medidas que tienen que corregir el desequilibrio que hay en materia de vivienda. Un desequilibrio que se produce fundamentalmente por la oferta y la demanda. Si al año se forman más de 200.000 hogares en España y se están construyendo 100.000 viviendas, hay un gap de 100.000 viviendas al año. Y esto es acumulativo. Por lo tanto, hay que trabajar para poner cada día más suelo en el mercado, más desarrollos urbanísticos, rehabilitar vivienda, generar colaboración público-privada para que los ayuntamientos que tenéis mucho suelo público vacante lo podáis destinar a la construcción de vivienda a precios asequibles, que se ofrezcan a los jóvenes con un porcentaje inferior al precio de mercado. Ese es un modelo de éxito. Ese es un modelo de éxito que hemos implementado en la Comunidad de Madrid, que se está desarrollando en Andalucía, que está copiando también Valencia. Son modelos que te permiten generar un parque público de vivienda accesible para los jóvenes sin que lo cubramos con los impuestos de todos los ciudadanos, porque la Administración pone un suelo que está improductivo, que está vacante, la iniciativa privada levanta esas viviendas, las gestiona durante un plazo de 70, 80 años, cobrando esos alquileres y luego revierten a lo público, revierten a la comunidad, al ayuntamiento que ha levantado esas viviendas. Y los jóvenes, mientras, pueden acceder a la vivienda a un precio asequible. Eso es un modelo sobre el que tenemos que seguir profundizando. Pero el Partido Popular presentó un plan Más Vivienda con 16 medidas concretas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda, con avales para permitir que los jóvenes puedan acceder a una hipoteca hasta el 100% del coste de la hipoteca, puesto que el banco solo les da el 80%. Con avales también para el alquiler, con deducciones y desgravaciones para incentivar que la gente ponga su piso en el mercado y se lo alquile a los jóvenes.
porque la gente lo que tiene es miedo a los impagos. El que tiene un piso lo que quiere es seguridad y tranquilidad y no pelearse en el juzgado durante 20, 21 meses hasta conseguir recuperar su posesión. La gente lo que quiere es orden, ley, racionalidad. No quiere que su casa se la ocupen y no pueda desalojar a los ocupas. Quiere que en 24 horas el ocupa esté fuera. Y por eso, desde el Partido Popular, llevamos al Senado una ley antiocupación que aprobamos y está pendiente de tramitación en el Congreso en un filibusterismo parlamentario que no están debatiendo en el Congreso una iniciativa ya debatida y aprobada en el Senado y por lo tanto tiene el Congreso el mandato de continuar la tramitación y la tiene guardada en un cajón junto con otras 12 leyes que han sido aprobadas en el Senado. Por lo tanto, el Partido Popular tiene una alternativa de vivienda. Hemos presentado ese plan con 16 medidas concretas. Hemos trabajado durante 3 meses con todo el sector para presentar una reforma legislativa absolutamente ambiciosa y reformista, donde vamos a reformar 4 textos legislativos, entre ellos la Ley del Suelo y la Ley de Vivienda, y donde queremos desatar los nudos que están estrangulando la vivienda en España. Por lo tanto, queda mucho por hacer. Cuando hablamos con el sector nos dice que esto solo va a empeorar, que las perspectivas son muy malas porque cada vez hay menos capacidad de poner viviendas en el mercado, tanto en alquiler como compra, que los precios se siguen disparando y que la demanda sigue creciendo. Por lo tanto, nos queda mucho camino por hacer y yo lo que puedo decir es que desde las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, como desde los partidos políticos, vamos a seguir, y en concreto el Partido Popular, vamos a seguir dando la batalla para que la vivienda no sea un bien de lujo, sino un bien al alcance de todos. No sé si, Alberto, voy bien de tiempo. Fenomenal, pues nada, termino como empecé. Es importante que tengamos claro el diagnóstico. Nadie puede plantear soluciones si no tiene claro el diagnóstico. Y el diagnóstico no lo hace el Partido Popular, no lo hago yo. El diagnóstico está basado en datos públicos y conocidos por todos, de fuentes oficiales y de estudios de entidades que tienen un reconocido prestigio. Y una vez hecho el diagnóstico, tenemos capacidad para presentar la alternativa y la solución. Y en el Partido Popular es lo que llevamos haciendo, trabajando para ofrecer esa alternativa y esa solución lo antes posible. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. No ha defraudado, vamos, es como os había dicho, ¿no? Pues yo creo que turno de preguntas, debate y opiniones varias. A ver quién se atreve con la primera pregunta. Voy pasando el micrófono. Sí, voy pasando. Vale, voy a hacer una pregunta. Es para ti, Paloma. No por ser política, sino porque bueno, creo que eso es la persona ideal para contestarme. Ahora mismo se está produciendo otro problema añadido y más relacionado con el tema de familias. Hay muchos propietarios de viviendas que no queremos, y me voy a incluir, alquilar a familias. ¿Por qué? Por el tema de la vulnerabilidad. Tú has hablado de 22 meses. Te puedo confirmar que son más de 4 años, ¿vale? Y me toca de lleno, más de 4 años. Pero es que además no solamente es más de 4 años, sino que esa vulnerabilidad es solamente para el inquiocupa, ¿vale? No para el propietario, porque se están dando casos de propietarios que son igual o más vulnerables y no se les está aplicando esa ley. Eso por un lado. Por lo tanto, tenemos un problema muchísimo mayor. Porque si yo como propietaria no me atrevo a alquilar a una familia, prefiero alquilárselo pues, a solteros, por decirlo así, parejas sin hijos, porque me da mucha más confianza. Por otro lado, claro, si me ponen muchísimas trabas a la hora de alquilar y tengo
que pedir muchísimos, o sea, ya se están pidiendo avales de más de un año. ¿Quién puede permitirse un aval de más de un año? Y cada año más. Pero es que más, como no me dejan subir el precio del alquiler, voy a pedir otras series de prebendas, como puede ser, ¿vale? Te voy a alquilar a 1.000 euros, porque no lo puedo alquilar a más, pero vas a hacer un seguro de responsabilidad tal, vas a hacer un seguro de casa, vas a hacer un seguro de tal, que todo eso lo asumíamos los propietarios. Con lo cual, al final, la cosa se complica. Hace poco leí una noticia, no sé si será cierta, donde decía Marichus Montero que todas aquellas personas que tuvieran más de 2 viviendas y no fueran su vivienda habitual, iban a tener incluso más impuestos. O sea, con lo cual, menos parque de vivienda. La solución sí es la que dices tú. Hay que abrir el parque de terrenos, hay que liberar el suelo y es la única forma de tener más vivienda. Bueno, básicamente esto me podría alargar aquí mucho porque es un tema que sí conozco un poquito. Es de extrema gravedad el tema de la consideración de una persona vulnerable, porque claro, si lo consideran vulnerable con 1.800 euros, ¿qué está sucediendo? Que les están pidiendo ingresos por 2.000 euros. Y cuando va una pareja y dice uno, yo gano 2.200, pero ella gana 1.700, dice, no, porque con 1.700 también te van a declarar vulnerable al matrimonio. Y por lo tanto les están pidiendo unas garantías extraordinarias, hasta el punto que los jóvenes se están viendo sometidos casi a un casting de selección por parte de los propietarios para poder alquilar un piso. Pero ¿qué hay en el trasfondo de todo esto? Lo que hay es una demonización de la propiedad privada y del propietario. Lo que hay detrás es, si os dais cuenta, en la ley de vivienda han metido un caballo de Troya, estableciendo la delimitación de gran tenedor. Y para ellos, gran tenedor es aquel que está gestionando 10 viviendas, pero las comunidades autónomas que declaren zona de mercado tensionado pueden disminuir esas viviendas, lo recoge la ley, hasta 5. ¿Quién nos dice que mañana no va a pactar con Bildu que en vez de 5 sean 3 o 2? Dicen que 1.500 metros cuadrados es considerado gran tenedor, el que tiene arrendado 1.500 metros cuadrados, y que las comunidades autónomas lo pueden rebajar a 700 metros cuadrados. ¿Quién te dice que mañana con Bildu no van a pactar que sean 200 metros cuadrados, 2 viviendas de 100 metros cada una? ¿Quién te lo garantiza? Es un caballo de Troya en la ley, que esto atenta contra la propiedad privada y contra la igualdad de todos los españoles ante la ley, discriminando a quien gestiona una cartera de 8 casas o de 12 casas. Mirad, esto tiene mucho que ver con lo que hace la izquierda. La izquierda primero arremete contra los bancos, luego contra las energéticas, luego contra los grandes supermercados y ahora contra los propietarios, porque vive de enfrentar a los ricos con los pobres, al trabajador con el empresario, ahora al propietario con el inquilino. Y esto, cuando tú demonizas una actividad que está en manos de quien estás demonizando, porque el 90% de los pisos en alquiler está en manos de pequeños propietarios, estás destrozando el mercado del alquiler. Y estás generando esa idea de que invertir en un piso es malo. Ya estamos escuchando, ya ha dejado algún diputado de Sumar caer que qué barbaridad los que tienen 4 casas. Están a un paso de que sean 2. Están a un paso. Y luego dirán que por qué tienes que tener 2 casas, una de alquiler vacacional y otra. Pero al final lo que están haciendo es pervertir los principios más elementales. Es el respeto a la propiedad privada. Es igualar a todo el mundo por abajo, que es lo que ellos quieren hacer, y demonizar y enfrentar, porque eso tiene un recorrido populista muy grande. Pero no puedes arremeter contra quienes son los titulares del 90% del parque de alquiler que hay en España, que son pequeños propietarios, pequeños ahorradores. El tema de la inquiocupación y de la ocupación es gravísimo. 21 meses es el plazo medio que dan las fuentes oficiales, pero claro que hay casos que consigues desahuciarlos 4 años después con un sufrimiento enorme. Y claro que hay familias que están soportando
una persona que no está pagando el alquiler cuando ellos mismos necesitan ese alquiler para vivir. Yo conozco un caso de una señora mayor que la meten en una residencia porque estaba francamente mal, una dependencia grado 3, incapacitada absoluta. La residencia pues le costaba a los hijos, a la hija en este caso, que era hija única, 3.000 euros al mes. La mujer tenía una pensión de 1.500, dice, pongo la casa en alquiler y con los 1.500 del alquiler pago los 3.000 euros que me cuesta la residencia. Pues el Inquiocupa deja de pagar el alquiler y tienen que pedir un crédito al banco para poder pagar la residencia de su madre, que lo único que necesita ese dinero, no está especulando con el alquiler de su piso, que lo ha comprado ella con todo el esfuerzo de toda una vida. Está permitiendo que su madre esté bien atendida cuando es una mujer absolutamente dependiente. Es decir, que hay casos que son absolutamente sangrantes. Y esto es a lo que el gobierno es incapaz de dar respuesta alguna. Todo lo contrario, demoniza la propiedad privada y da más derechos al ocupa y al inquiocupa que al propietario. Y esto es pues, de una enorme gravedad. No, se da el caso, sí favorece a alguien, ¿no? esta ley, ¿no? Y es a los propietarios, a los que tienen muchas viviendas, a los grandes tenedores, porque el precio de sus inmuebles se les ha incrementado, como ha subido tanto el valor de venta de los inmuebles, pues han incrementado su fortuna. De hecho, los nuevos ricos, gente rica, son herederos de grandes fortunas inmobiliarias, porque el incremento del patrimonio de los grandes tenedores se ha incrementado muchísimo, con lo cual lo que está generando es un gap ahí entre ricos y pobres mucho mayor. Con lo cual, favorece a los que tienen más dinero y perjudica a los que tienen menos también. Es un lío de ley. Es un lío de ley. Más preguntas. Gracias. Soy Miguel Pérez de los Mozos. Y supuestamente, dado que uno es un tecnócrata con ideología, he aprendido que la demanda y la oferta tienen que estar equilibradas. Y la oferta en este sector tiene una materia prima, que es el suelo. Y el suelo en este país está expropiado al propietario desde hace años. O sea, ya desde el 56... pasamos al 75, al 95, 2007, 2015 y ahora mismo tenemos una ley del suelo, una proposición de ley del suelo que está durmiendo el sueño de los injustos y que yo no sé por qué no sale. Yo creo que la oposición también podría no oponer, sino proponer. Me gustaría saber cuál es la opinión y sobre todo también me gustaría saber qué va a ocurrir si la ley del suelo se despieza, como ocurrió en la del 2007, en 17 leyes del suelo absolutamente disparatadas y que lo que provocaron es las tensiones iniciales en la oferta primaria. Agradezco muchísimo esta pregunta porque la ley del suelo es el gran fracaso de este gobierno. La ha presentado 2 veces y las 2 veces la ha retirado. Mirar, el Partido Popular presentó una reforma de la ley del suelo en 2018 y lo que ha ocurrido es que el gobierno aprobó prácticamente el mismo texto que habíamos presentado nosotros en el año 2018 en Consejo de Ministros sin interlocución ninguna, sin hablar con el sector y con la mitad del gobierno, bueno, no la mitad, porque de los 23 ministerios creo que Sumar tiene 5, pero con la oposición de una parte del gobierno, aprobó el proyecto de ley y lo remitió al Congreso de los Diputados. En el Congreso recibió la enmienda a la totalidad de Junts, de Esquerra Republicana y de Podemos. El Partido Popular no presentó enmienda a la totalidad en coherencia con que era la copia de nuestra ley y que nosotros sabemos que es una reforma necesaria y urgente. El mismo día de la votación de esas enmiendas a la totalidad que iban a suponer la devolución del proyecto al Gobierno, la ministra decide retirar el proyecto del suelo porque iba a ser un fracaso. Le iban a devolver el proyecto de ley del suelo al Gobierno. Lo retira y 2 meses después
presenta de la mano del PNV la misma iniciativa de reforma de la ley del suelo. Eso fue justo antes de verano. A la vuelta de verano, el 2 de septiembre, el PSOE ha retirado de la iniciativa con el PNV su firma, es decir, que ha dejado la ley del suelo solo de la mano del PNV. Nosotros decimos, ¿es necesaria la ley del suelo? Sí, y os voy a explicar por qué. Porque tenemos en España más de 100 ayuntamientos con sus planes generales de ordenación urbana anulados por cuestiones de procedimiento o meramente formales, que suponen además la nulidad en cascada de todo lo que viene detrás del planeamiento, desde planes especiales hasta la licencia de actividad, de forma que se ha provocado una situación en la que las ciudades iban creciendo, se iban desarrollando conforme a un plan, años después ese plan era anulado cuando ya había crecido la ciudad y se está produciendo una diferencia entre la realidad jurídica y la realidad física, con enorme inseguridad jurídica. Por lo tanto, nosotros sabemos que es muy necesaria la reforma de la ley del suelo. Ahora bien, decimos que la reforma de la ley del suelo debe ser completa, porque la ley del suelo que presenta el Gobierno está coja. No modifica la ley de jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que tiene que aplicar los jueces y tribunales a la hora de interpretar las sentencias de nulidad, y además no desata los nudos que están estrangulando el mercado de la vivienda, como es la ley de vivienda. Por lo tanto, decimos, sí queremos que se modifique la ley del suelo, pero al tiempo se tienen que modificar otras normas, porque nada o muy poco se avanzará a la hora de fomentar esa oferta, facilitar la construcción y la rehabilitación de vivienda si no sale adelante la reforma. Por lo tanto, tenemos una ley del suelo presentada por el Gobierno y retirada para no perderla en votaciones, una proposición de ley presentada por el PSOE y por el PNV del que el PSOE se ha descabalgado, es decir, ha retirado su firma y ahora solo queda viva una iniciativa por el PNV, y lo que no sabemos es cuándo le darán curso. Y entre medias, según retiró la ministra el texto de ley de suelo, nosotros anunciamos desde el Partido Popular que íbamos a presentar una ley para el desarrollo urbano y la vivienda, que iba a modificar 4 textos legislativos, y hemos estado durante 4 meses trabajando con el sector. He mantenido 37 reuniones con todos: promotores, gestores de vivienda, colegios profesionales, consejeros competentes de comunidades autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias, es decir, con todos los que tienen que decir algo sobre el tema de vivienda, también con la plataforma antiocupación, para poder, y con los jóvenes, que son los grandes perjudicados en los temas de vivienda, para podernos hacer una composición de las necesidades que tiene cada uno de los sectores y presentar el mejor texto posible en el Senado. Y en eso estamos trabajando. Anunciamos que lo íbamos a presentar en este periodo de sesiones y así lo haremos, con el objetivo de dar una respuesta y de alumbrar algo los problemas que tiene la vivienda. Hay una canción muy hortera que dice algo de ¿para cuándo? ¿El anillo para cuándo? Ah, sí. Pues, sí. ¿Para cuándo la ley? Pues efectivamente, ya digo que hemos estado 4 meses, dijimos que lo íbamos a traer este primer periodo de sesiones y será cuestión de semanas que lo presentemos. Por lo tanto, rápidamente, cuando salga a los medios de comunicación lo conocerán. Se ha levantado mucha expectativa sobre la ley y eso es muy bueno. Marta, tú tienes 1000 dudas de... María, ¿alguna pregunta? A Paloma, ¿alguien más? Pues José Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. Soy José Antonio López, de Fundación SAMU. Bueno, el tema de la vivienda relacionado con la familia es un tema tan complejo que no me atrevo casi ni a opinar. No me considero con capacidad. Pero hay 2 o 3 cosas sobre las que sí que me gustaría opinar. El tema de la fiscalidad, por ejemplo, yo creo que ha fastidiado en algún momento las iniciativas de compra de pisos, porque era una forma de ayuda al comprador y al inversor, ¿no? Entonces, bueno, he tenido la suerte o la desgracia de que nunca he tenido un piso de protección oficial o de precio tasado o beneficiado por
por el terreno o tal, pero lo que no entiendo nunca es que cuando a un particular o a una entidad se le da un suelo y se construye una casa con un precio tasado, con una particularidad, con un beneficio social, llamémosle, ¿no? ¿Por qué al cabo de los 15 años, de los 20 años, esa vivienda pasa a ser mercado libre, con lo cual esa persona ha estado beneficiada durante un tiempo y luego especula con ese piso? Porque de pronto, pues una urbanización en Villanueva de la Cañada, que no estoy hablando de nada en particular, sino que pues el municipio ha puesto un suelo, se ha puesto un precio máximo tasado en esa zona, los propietarios lo han comprado. Para poderlo comprar tienes que tener una renta determinada, unas condiciones determinadas, un beneficio ya determinado, pero pasados 15 años esa vivienda pasa a título libre o a renta libre, o no sé muy bien cómo se denomina legalmente, y esa persona pues especula. Yo cargo con una vivienda libre, pero tengo una hipoteca de 40 años y al cabo de los 40 años no me he desgravado nada, pues porque me han quitado las desgravaciones, no he hecho... Y al final creo que los beneficios en cualquiera de los anillos del Estado, bien sea comunidad autónoma, bien sea gobierno central o bien sean ayuntamientos, cuando una cosa se protege debe estar protegida para siempre, porque si no especulamos de alguna forma con esa desprotección. Y bueno, si realmente esta protección se hace, me da lo mismo que sea para alquiler que sea para compra. En ese terreno, si se califica de una forma, habría que calificarlo de por vida, por llamarle de alguna forma, o en un sentido o en otro. ¿Vale? Es muy interesante porque además ha habido bastante discusión sobre esto. Es un tema muy complejo y sobre el que ha habido por parte de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas modelos muy distintos y de todo tipo. Es verdad que hay situaciones en las que una persona entra en una casa de alquiler y al cabo de los años se le ofrece la posibilidad de comprar esa casa, y entonces la compra y esa persona la puede utilizar para comprar, y luego puede ocurrir algún caso que efectivamente luego la ponga a la venta por un precio superior. Yo creo que aquí siempre hay que buscar el equilibrio, y el equilibrio tiene que estar pues que no dé lugar a esa especulación. Es decir, hay personas que han estado de alquiler, se le ofrece esa casa en compra, la compra, oye, le surge un trabajo en otra ciudad y tiene que vender su casa, pues tiene que marchar a vivir a otro sitio y la vende a precio del mercado. Es decir, hay que ser muy cuidadoso porque hay situaciones de todo tipo y luego tipos de vivienda y cómo se ha accedido a esa vivienda muy diferentes. Para mí, como regla general, pues hay que poner límites y plazos, es decir, lo que no tiene sentido es que tú la compres y la puedas vender pues al año siguiente. Tendríamos, ¿no?, que establecer unos cuantos años para que, oye, una vez que la has comprado, pues la disfrutes durante unos cuantos años, y lo que no puede ser es que sea tampoco un yugo o una limitación de por vida. Por lo tanto, buscando un equilibrio de años y por tipologías de pisos de protección, yo creo que puede venir la solución. Pero es verdad que es algo sobre lo que se ha escrito mucho y no hay, digamos, un modelo que se haya extendido como el mejor de los modelos en todas las comunidades autónomas y en todos los ayuntamientos, porque las situaciones son muy distintas. No es lo mismo municipios que tienen vivienda protegida pero que tienen poca demanda a municipios que tienen mucha demanda y mucha gente en lista de espera para entrar en esas viviendas sociales. Entonces, yo creo que ahí el que de verdad es el dueño de esa vivienda conoce bien cuál es el mercado y cómo está la demanda de vivienda en ese municipio. Entonces, tendríamos que ser capaces, ¿no?, de establecer esas decisiones más quirúrgicas, más adaptadas en función del suelo, de si es alquiler, compra, cuántos años. Hay una variedad de situaciones enormes. ¿Alguien más? José María. Buenos días, José María Villalón, de la Federación Madrileña de Familias Numerosas. En el proyecto de ley de vivienda tenéis considerado la vivienda de protección oficial para familia numerosa, que normalmente la vivienda de protección oficial
tiene una superficie de unos 100 y poco metros cuadrados, y en este caso una familia numerosa se piensa que requeriría una superficie un poquito más amplia para poder albergar a toda esa familia numerosa. Y luego, una segunda pregunta que no sé si procede o no, sería el tema de la norma del impuesto de basura que se va a instaurar antes de abril del 2025 en los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, y en realidad puede ser que sea una norma que puede perjudicar a todo el vecindario, que tenga una familia numerosa incluida dentro del edificio, del bloque, ¿no? Muy bien. Nuestro modelo de apuesta de vivienda asequible sí normalmente incluye pisos que tengan más habitaciones para familias más numerosas. Es decir, que cuando se han puesto en comunidades autónomas donde gobernamos en marcha proyectos para desarrollar viviendas sobre suelo público, sí que suele haber de todos los modelos, de 1, 2 y hasta 3 habitaciones. Por lo tanto, es algo que con carácter ordinario suele hacerse por parte de las administraciones. Pero es muy importante que siempre tengamos esa perspectiva y esa preocupación por familias numerosas, y como muy bien ha dicho María, ¿no? Oye, que la renta sea per cápita, porque no es lo mismo una familia con 2 o 3 miembros que una familia con 5 o 6 miembros. Yo creo que esa perspectiva no debemos perderla, porque lanzamos ese mensaje de, oye, tenemos que incentivar familias numerosas, incentivar la natalidad, incentivar que la gente vea, bueno, pues que es un modelo que durante muchísimos años ha existido en España, y que a base de enfrentar ¿no?, la ideología con la familia, pues parece que está como denostada la familia, y no, la gente tiene que tener la libertad para tener el número de hijos que quiera, que pueda, que considere, y no esos prejuicios que parece que van permanentemente demonizando a la familia. Y sobre la tasa de basuras, lo primero que hay que decir es que es el tasazo de basura de Sánchez, porque es en la Ley de Economía Circular donde se establece esta tasa de basuras. Y claro, es muy fácil legislar si luego pasas la factura de lo que legislas, en este caso, a los ciudadanos. Es una ley, la de economía circular, que en ese aspecto de tasas pues incumple, y en esto María seguro que es súper experta por lo que te he escuchado, pero fíjate, establece una tasa con carácter obligatorio, que las tasas normalmente no son obligatorias, las tasas es para el que cobre el servicio, pero no te la impone una ley, pues es una tasa obligatoria, y es una tasa que además no va asociada a la cantidad de residuos que tú generas, sino que es una tasa que tienen que poner los ayuntamientos a los vecinos. Y además lo hacen bajo el pretexto de que hay directivas de la Unión Europea que dicen que se tiene que tratar los residuos pues de una forma más respetuosa con el medio ambiente. Pero la Unión Europea lo que hace es establecer hasta 15 formas de hacer frente a ese coste que supone un tratamiento del residuo más separado y digamos con una cierta especialización. Pero el Gobierno ha cogido una de ellas, que es establecer una tasa. La directiva europea no establecía el plazo y el Gobierno ha establecido ese plazo. Por lo tanto, has dejado a los ayuntamientos pues, en una situación muy difícil. Primero, porque muchos ayuntamientos ya venían asumiendo con cargo a sus propios presupuestos el coste de la recogida de la basura. Tengamos en cuenta que los ayuntamientos tienen, a través de la Ley de Bases de Régimen Local, como dentro de sus competencias más básicas, la gestión de los residuos. Oye, ¿cuántas competencias impropias tienen los ayuntamientos? Pero esta es de las propias que vienen en la Ley de Bases de Régimen Local. Bien, pues muchos ayuntamientos habían renunciado a girar a sus vecinos un recibo por la recogida de basuras y lo hacían con cargo a sus presupuestos. Entendían que con el IBI lo cubrían, ¿no? Igual que no te pasan un recibo por la iluminación de las calles, dice, pues no tengo la obligación de pasarte uno por la, por la tasa de basuras. Y ahora están en una situación demencial. El 10 de abril tienen que tener implementado esa tasa de basuras, que en el menor de los casos supone duplicar el coste de tonelada y en muchos casos supone triplicar y cuadruplicar el coste de euros por tonelada de basura recogida. Y es un problema. Entonces yo,
como aquí estáis concejales, animo a todos los concejales a que digan que esto es una obligación impuesta por el gobierno de Sánchez y solo por el gobierno de Sánchez, no por la Unión Europea, que la Unión Europea da un marco muy importante de medidas a adoptar y no necesariamente el establecimiento de una tasa. Bueno, pues vamos llegando al final. La verdad que agradecer en primer lugar a la Universidad de Villanueva por acogernos en estas magníficas instalaciones. María, muchísimas gracias otra vez por hasta la próxima. Gracias por colaborar con nosotros. Paloma, ha sido muy clarificador, nos ha quedado a todos muy claro en la situación que estamos. Te agradezco personalmente y en nombre de la universidad y de todos los presentes tu exposición tan clara y que hayas venido hoy aquí. Muchísimas gracias y hasta el mes que viene.